Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Como dijo Gonzalo, mi nombre es Jonathan Ríos Cariñano, soy egresado de Universidad Católica, soy pediatra intensivista y bueno, hoy les voy a compartir algunas ideas, algunos conceptos de sedación, analgesia y relajación en el niño con ventilación mecánica y si tenemos tiempo vemos algunos conceptos de sedación y analgesia para procedimientos. Formo parte del equipo de trabajo de Sanatorio del Salvador y también de Hospital Misericordia. Bueno, hecho las presentaciones, largamos. ¿Qué vamos a ver o qué voy a compartir con ustedes a lo largo de esta hora, hora y media? Vamos a ver algunas definiciones, objetivos y clasificaciones de sedación, analgesia, relajación, concepto de terreno y de ventana. Vamos a ver y a hablar sobre algunas drogas utilizadas en pseudoanalgesia, AINES, opioides, benzodiazepinas, bloqueantes neuromusculares y coadyuvantes también. Vamos a hablar un poquito de lo que es la evaluación y el monitoreo, principalmente los scores clínicos y el concepto de lo que es el índice biespectral. Y por último, vamos a ver, si llegamos a tiempo, algo de analgesia para procedimientos. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros como médicos nos planteamos con una estrategia de pseudoanalgesia? Son varias. En primer lugar, vamos a asegurar un óptimo nivel de comodidad para el paciente que esté ingresando a un ámbito donde va a ser intervenido por múltiples profesionales y por intervenciones que son a veces bastante agresivas y bastante invasivas. Por otro lado, vamos a reducir la respuesta al estrés y la ansiedad y vamos a facilitar la adaptación, en este caso, a la ventilación mecánica, a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos y vamos a facilitar el accionar de médicos, enfermeros y kinesiólogos que tienen que abordar a ese paciente. Bueno, definamos qué es la ansiedad. La ansiedad es una vivencia, es un sentimiento de amenaza que tiene el niño, el paciente, frente a un peligro real o imaginario, o una respuesta que es desproporcionada a ese estímulo al que se está enfrentando. Empieza a tener sentimientos de aprehensión, miedo, angustia, estados de irritabilidad. Puede haber manifestaciones somáticas como sudoración, taquicardia, sensación de opresión precordial, falta de aire. En tanto que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño que es tisular real o potencial. Esta es la última definición de la IAS, que es la entidad internacional que estudia el dolor. Este dolor lo vamos a dividir en dolor agudo o crónico, nociceptivo o neuropático, benigno o maligno, de acuerdo a cuáles sean sus causales. Y les voy a compartir, les voy a incorporar, por ahí nosotros los pediatras no lo usamos tanto, pero este es un concepto que viene de la medicina del dolor, el concepto de terreno y ventana. El terreno es el paciente al que estamos tratando, que tiene una expresión fenotípica de un genotipo que es atravesado por la epigenética. ¿Sí? La genética y la epigenética van a determinar este fenotipo. Esto va a determinar que el niño pueda ser frágil o menos frágil y esto va a determinar a su vez qué chances tenemos nosotros de realizar ciertos tratamientos. Y se acompaña del concepto de ventana terapéutica, que es el rango de dosis en el cual podemos utilizar fármacos sin provocar efectos tóxicos o letales en un paciente que tiene determinada fragilidad o determinado terreno. Aquí a la izquierda estamos viendo un pequeño fragmento de un artículo de Archivos Argentinos de Pediatría, donde el concepto de fragilidad
Es ya un síndrome biológico complejo, es un concepto de síndrome que se está trayendo de la medicina de adultos, como sucede siempre en la pediatría. Y a la derecha vemos el concepto de ventana terapéutica, es decir, esa fracción entre la droga con efecto tóxico y perjudicial y el efecto que es beneficioso para el paciente. Ese rango es lo que se conoce como ventana terapéutica. Bien, ya entrando más un poquito en materia, la sedación puede ser farmacológica, ¿sí? Consciente o ansiólisis, y sedación profunda o hipnosis. Cuando hablamos de sedación, básicamente nos referimos a una depresión médicamente controlada a través de drogas de lo que es el estado de conciencia. Si es una ansiólisis o una sedación consciente o superficial, el paciente tiene una depresión mínima de ese estado de conciencia con conservación, y esto es muy importante, con conservación de una vía aérea permeable y reflejos protectores de la vía aérea. ¿Sí? El paciente puede respirar sin que tengamos que asegurar la vía aérea. En cambio, con una sedación profunda o hipnosis, el paciente ya no puede sostener la vía aérea con facilidad y tenemos que intervenirla, ya sea con intubación, por ejemplo. Bueno, dijimos que la analgesia, de acuerdo a la última definición de la IASP, es una ausencia de dolor en respuesta a un estímulo que normalmente causa dolor. Y el concepto de relajación neuromuscular es el bloqueo farmacológico de la transmisión neuromuscular por unión reversible o sostenida al receptor nicotínico por parte de la acetilcolina. Y aquí se nos abren dos grandes grupos de bloqueantes neuromusculares, que son los despolarizantes, cuyo representante es la succinilcolina, y los no despolarizantes, que pueden ser aminoesteroides o benzilisoquinolonicos. ¿Sí? Ya los vamos a ver. Entonces, determinados fármacos, actuando sobre un paciente con un determinado terreno y una determinada ventana terapéutica, va a tener un impacto terapéutico y funcional, y por eso debemos conocer la cinética, la dinámica, las vías de administración y formas de prescripción, y los efectos farmacológicos y las reacciones adversas de estos fármacos que vamos a usar en nuestros pacientes. ¿Qué fármacos vamos a utilizar en nuestra estrategia de pseudoanalgesia? Para lo que es sedación farmacológica, ¿sí? Vamos a utilizar principalmente benzodiazepinas. También podemos utilizar ketamina, etomidato, propofol, neurolépticos, hidratos de cloral. Y podemos también recurrir a algunas estrategias no farmacológicas, en las cuales no voy a hacer hincapié en esta clase, pero sepan que la presencia de los padres, la conservación del ciclo sueño-vigilia, disminuir los estímulos como las luces, los ruidos, mantener una temperatura del entorno adecuada, contribuye a la sedación de los pacientes, sobre todo cuando están en ventilación mecánica. Cuando hablamos de analgesia, tenemos que pensar en una analgesia basal, una analgesia anticipatoria y los rescates. Nuestra estrategia tiene que apuntar a estos tres ítems al mismo tiempo. Mantener esta analgesia, anticiparme a los procedimientos potencialmente dolorosos, como extracciones de sangre, movilizaciones, curaciones. Yo tengo que hacer la analgesia antes, no hacerla después porque el paciente quedó con dolor. Se interviene antes. Sobre esta analgesia basal, hago una analgesia anticipatoria y si el paciente lo requiere, se hacen rescates. Si el paciente no es intervenido y de pronto tiene dolor, se debe dejar pautado los rescates. Farmacológicamente tenemos distintos tipos de drogas, distintos grupos. Tenemos los AINES, los opioides fuertes y débiles y también medicación coadyuvante. Por supuesto, también ayuda las estrategias no farmacológicas, como la presencia y la contención de los padres.
En tercer lugar, en cuanto a lo que es la relajación neuromuscular, dijimos que teníamos bloqueantes neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina y bloqueantes no despolarizantes como los aminoesteroideos, rocuronio, becuronio, pancuronio, y los benzil-isoquinolonicos como el atracurio y el cis-atracurio. Ya vamos a ver que los que más estamos acostumbrados a usar son quizás los aminoesteroideos, becuronio, pancuronio y rocuronio. Vamos a hablar un poco entonces de ya entrando más todavía en materia de los distintos grupos de drogas. Vamos a comenzar con las benzodiazepinas, cuyo mecanismo de acción es la unión al receptor GABA-A en sus subunidades alfa y gamma. También hay una subunidad beta, pero las benzodiazepinas actúan sobre la GABA-A, alfa y gamma. Lo que facilita es la entrada de lo que es el ion cloruro a las neuronas, y esto genera una hiperpolarización con inhibición de la actividad neuronal, y esto es lo que induce en última instancia la depresión del sensorio y la inducción del sueño y la ansiólisis. Es un efecto mediado por los receptores GABA. ¿Cuáles son los fármacos benzodiazepínicos más utilizados en terapia intensiva y en ventilación mecánica? Utilizamos principalmente midazolam y lorazepam. Midazolam es una droga de inicio bastante rápido, 2 a 5 minutos, con una duración del efecto de 30 minutos y una vida media de eliminación de alrededor de 2 horas, en tanto que el lorazepam tiene un inicio de acción un poco más prolongado, 20 a 40 minutos, con una duración del efecto de 4 a 8 horas y una vida media de eliminación de hasta 20 horas. En promedio, las benzodiazepinas alcanzan la concentración plasmática máxima alrededor de las 4 horas. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos que logramos con el uso de benzodiazepinas? Son ansiolíticos, son hipnóticos, es decir, que inducen el sueño, y son sedativos. Pero también son anticonvulsivantes, y sus características pueden variar un poquito de una droga a otra, pero en general estas son las características de grupo de las benzodiazepinas. ¿Qué efectos adversos tienen en general como grupo? La depresión respiratoria, el inotropismo negativo y la hipotensión. El midazolam, como dijimos, es una droga que actúa a través del receptor GABA-A, es un agonista del receptor GABA-A que favorece la entrada de ion cloruro a la neurona y genera esta hiperpolarización con este resultado de ansiólisis y disminución del estado de conciencia. Como perla clínica, es una droga que tiene amnesia anterógrada, es decir, en el máximo pico de acción de la droga, el paciente no va a recordar qué sucedió después. ¿Sí? Esto nos ayuda muchas veces con los procedimientos que son invasivos. Y tiene también, que hay que tenerlo en cuenta, la reacción paradojal, es decir, si bien puede sedar al paciente, también transcurrida unas horas puede tener el efecto contrario, es decir, el paciente entra en un estado de hiperexcitabilidad. ¿Requiere ajuste renal? Sí, es una droga que requiere ajuste renal y es una droga que requiere ajuste en insuficiencia hepática. El inicio de acción, 2 a 5 minutos, con una duración del efecto de 20 a 30 minutos y una vida media de eliminación de 2 horas. Inicio rápido y acción corta. Tiene una alta unión a proteínas, se metaboliza a nivel del hígado, a nivel de una enzima del citocromo P450, que es la 3A4, a 2 metabolitos, ¿sí?, que son metabolitos activos, y tiene eliminación por orina, eliminación renal. Uso clínico del midazolam y en general de las benzodiazepinas: sedante, ansiolítico, midazolam anticonvulsivante, hipnótico y también como un miorelajante de acción central. Dosis endovenosa horaria de 0,05 a 0,2 miligramos kilo dosis. Miligramos por peso del paciente, esa es la dosis, ¿sí? Puedo recurrir a una perfusión continua endovenosa con un rango de dosis entre 0,05 a 0,2 miligramos kilo hora y rescates pautados de 0,05 a 0,1 miligramos kilo dosis.
¿Cómo hacemos, algo que nos va a interesar mucho en ventilación mecánica, la prescripción de perfusión continua de midazolam con bomba de infusión? Tomamos la dosis, por ejemplo, 0,2 miligramos por el peso del paciente por 24 horas. Eso nos va a dar la dosis en miligramos de midazolam para 24 horas, siempre y cuando no modifiquemos el ritmo de infusión. Esos miligramos de midazolam los vamos a preparar en una dilución con solución fisiológica o dextrosa al 5% hasta, la enfermería habitualmente convierte los miligramos a mililitros y forma una dilución completando hasta 24 mililitros habitualmente, puede ser en 50, puede ser en distintas formas, esta es la más habitual, con, como dije, solución fisiológica o dextrosa, y esto me mantiene una relación 1 mililitro por hora igual, en este caso, porque usamos 0,2 miligramos por kilo de peso, 1 igual a 0,2. Ustedes habrán visto muchas veces que ponemos la equivalencia 1 igual a 0,2. ¿Esto qué significa? Que 1 mililitro hora de infusión equivale a 0,2 miligramos por kilo. Ya vamos a tratar de hacer un caso clínico entre todos, donde vamos a calcular las infusiones. Vías de administración, casi todas, endovenosa, intramuscular, vía oral e intranasal. Es interesante que se pueda usar por todas las vías y sobre todo por la vía intranasal en pacientes, por ejemplo, para inducir ansiólisis e hipnosis para procedimientos que no generan dolor. Es importante tener en cuenta que las benzodiazepinas no dan analgesia. Por favor, ténganlo en cuenta, no dan analgesia. Una dosis intranasal puede ayudarnos a canalizar al paciente, pero no le quita el dolor. Ahora, ¿con qué suministramos la dosis intranasal? Con estos dispositivos. Acá pueden ver en la parte de arriba un dispositivo que está especialmente diseñado para conectar al pico, al extremo distal de las jeringas. Y abajo es un dispositivo tomado de los aerosoles que usamos para los sprays nasales. Voy a hacer un chivo, hay una marca, hay un producto que es Inalan. El producto Inalan, el piquito, se puede extraer y ese pico blanco calza justo en las jeringas, de 5, de tuberculina, en todas las jeringas. Así que si tienen a mano, prueben y quédense con uno de ellos. ¿Qué precauciones tenemos que tener con midazolam? Bueno, en insuficiencia renal hepática porque requerimos ajuste de dosis y en pacientes críticos que están sometidos a ventilación mecánica por disminución del gasto cardíaco, por disminución de la actividad del citocromo T3A4 y por disminución de la perfusión hepática, puede haber alteraciones en el efecto deseado, ¿sí? Lorazepam forma parte del mismo grupo, o sea que tiene el mismo mecanismo de acción a través del receptor GABA-A y los iones de cloro. Como perla clínica, a dosis bajas es un antiemético que se puede usar sobre todo en pacientes oncológicos, per se de su efecto sedativo y ansiolítico. No requiere el ajuste en insuficiencia renal, pero sí requiere el ajuste en insuficiencia hepática. Es una droga que es de inicio rápido y de acción intermedia. Tenemos un inicio de acción de 20 a 40 minutos, 4 a 8 horas de duración del efecto y una vida media de eliminación de hasta 20 horas. Alta unión a proteínas, metabolismo hepático en el citocromo, no forma metabolitos activos y se elimina por riñón. Uso clínico igual que midazolam, sedante, ansiolítico, anticonvulsivante e inductor del sueño. Puede usarse en dosis horarias, a 0,05 hasta 0,1 miligramos kilo dosis, cada 2 a 4 horas, o en 24 horas en un goteo continuo endovenoso, ¿sí? Muy poco usado, pero se puede llegar a usar, ¿sí? Por la vida media más larga, se trata de usar midazolam en lugar de lorazepam en perfusión continua. Pero si tenemos solo lorazepam y lo requerimos
podemos recurrir a la perfusión continua, 0.01 a 0,1 miligramos kilo hora. Esa es la dosis descrita en la bibliografía. Y se prepara exactamente igual que como lo hicimos con midazolam. Rescates 0,05 a 0,1 miligramos kilo dosis. Y tener en cuenta para las dosis de rescate o las dosis horarias, ¿sí?, los 4 miligramos dosis como dosis máxima. Hay una pequeña precaución a tener en cuenta con las dosis repetidas y con las dosis en perfusión continua para el lorazepam. Y es uno de sus excipientes, que es el propilenglicol. El propilenglicol que viene en la formulación puede dar acidosis metabólica láctica. Así que cuidado con el uso de perfusión continua o el uso indiscriminado de lorazepam. Vía de administración, al igual que midazolam, todas, ahí les dejo las dosis. También se puede hacer por vía intranasal. Y en cuanto a las precauciones, el ácido valproico inhibe su metabolismo hasta en un 50%, por lo tanto puede haber riesgo de acumulación por interacción farmacológica, y el propilenglicol de las presentaciones endovenosas, como les comentaba recién, puede dar acidosis láctica, sobre todo si lo usamos en forma muy frecuente como rescates o lo usamos en perfusión continua endovenosa.